Ryan James Wedding, alias Thor, era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Las agencias norteamericanas le pisaban los talones y este jueves se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México. Our collective efforts led to the seizure of more than 2,300 kilograms of cocaine, 44 kilograms of methamphetamine, 44 kilograms of fentanyl, 8 firearms, and over $55 million in illicit assets. Secretary Harfuch and the military and law enforcement officers in Mexico worked hand in glove with our teams on the ground there to apprehend last night in Mexico City Ryan Wedding. I was privileged to be there on a previously planned trip, and this was a great operation that came together through interagency success. Es un exatleta olímpico canadiense de 43 años acusado de traficar miles de kilos de droga desde Colombia a través de México y el sur de California hacia Canadá, y a quien se le vincula con una facción del cártel de Sinaloa. Por él se ofrecían $15 millones de recompensa. El 17 de septiembre de 2024, un tribunal de distrito de los Estados Unidos giró una orden de arresto federal en su contra por los delitos de conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución, conspiración para exportar cocaína, empresa delictiva permanente, homicidio y tentativa de homicidio. Apenas en diciembre pasado le fue asegurada una impresionante colección de motocicletas valuada en $40 millones que fueron utilizadas por multicampeones mundiales como Valentino Rossi y Marc Márquez. Las localizaron mediante 4 cateos realizados en el estado y la Ciudad de México. Su entrega se dio en medio de la visita a México del director del FBI, Kash Patel, quien se reunió con los titulares de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la FGR, así como del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Además de Ryan James Wedding, se puso a disposición del jefe del FBI a otro detenido de los 10 fugitivos más buscados. Alejandro Rosales Castillo, detenido en Pachuca, Hidalgo, con ficha roja, es requerido en Carolina del Norte por los cargos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Hoy se reunieron en Washington funcionarios de Estados Unidos y México para analizar los avances en el tema de seguridad entre las dos naciones y establecer, según se había adelantado en una llamada que sostuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio, mayores mecanismos y compromisos comunes para avanzar en el tema de seguridad. Como suele ocurrir, no sabemos exactamente qué se acordó en esta reunión o en las reuniones anteriores, pero en el actual contexto hay temas bilaterales y globales muy importantes. El tema de la seguridad es central. Es el tema central para la relación entre México y los Estados Unidos. Los equipos de las Cancillerías de México y Estados Unidos sostuvieron un encuentro en Washington, D.C., como parte de las reuniones de seguimiento al Grupo de Implementación de Seguridad. Ocurre en el marco de la tercera entrega de capos de México a Estados Unidos, y mientras los dos gobiernos trabajan en una estrategia de seguridad conjunta. El encuentro fue anunciado a través de un comunicado conjunto en el que el tono reflejaba colaboración y cercanía. Sin embargo, el Departamento de Estado, a través de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Oeste, elevó el tono al asegurar que Washington ha hecho hincapié en el aumento de la seguridad fronteriza respecto al combate al tráfico de drogas y al desmantelamiento de cárteles mexicanos. Como parte de los acuerdos, este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con el director del FBI, Kash Patel, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Ocurrió horas antes de que Ryan Wedding se entregara. Ambas delegaciones preparan un nuevo encuentro en el que estarán presentes el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.
Mira, ayer le hablábamos de la detención del Botox allá en Michoacán, una detención muy importante. Hoy le tenemos que contar que fueron secuestradas toda una familia, los padres, una niña de 12 años, los tres trabajaban los padres como intérpretes de señas para el lenguaje de sordomudos en el Congreso del Estado. Los tres fueron encontrados asesinados, sus restos calcinados en la orilla de una carretera. Así está la seguridad de nuestro país. Y lo que sigue siendo motivo de conflicto y desprestigio constante del nuevo Poder Judicial es la actuación de la ministra Lenia Batres, que confunde la justicia con la militancia y con su agenda personal. El debate suscitado por Batres exigiendo que negar un principio básico de la justicia, que es el de la cosa juzgada, ha desprestigiado al Poder Judicial. ¿Qué es lo que quiere Batres? Que se pueda volver a juzgar un asunto que ya había sido decidido por los jueces y hasta por la Suprema Corte. Esa es la mejor demostración de un conflicto en el que ha intervenido para descalificar a Batres hasta la propia presidenta Sheinbaum, y que ha llevado a poner distancia con Batres de la mayoría de los ministros de la nueva Corte. Pero ella insiste en algo que no tiene sustento legal alguno. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se imponen los berrinches sobre los argumentos. Todo con la complacencia del presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar. Esto quedó de manifiesto en la sesión del lunes 19 de enero. Los ministros discutían un proyecto de Lenia Batres Guadarrama que frenó la posibilidad de revisar sentencias de asuntos ya juzgados. 7 de sus 9 compañeros le pidieron quitar el párrafo 52, que hacía referencia a la figura de cosa juzgada fraudulenta, con la cual podría abrir la puerta a más intentos de modificar casos concluidos. La única polémica la provocó el párrafo 52 del proyecto, pues la ministra Lenia Batres insistió en que el fallo de ayer no prejuzga la figura de cosa juzgada fraudulenta, un tema resuelto por la Corte en noviembre que establece que es posible demandar la nulidad de juicios mercantiles ya resueltos en definitiva cuando se alegue fraude. No estoy de acuerdo con el contenido del párrafo 52 del proyecto, dado que dicha argumentación no tiene relación con el fondo de la consulta planteada. En ese párrafo se pretende salvar la posición que, llegado el momento, acogerá este tribunal pleno sobre la figura que en el proyecto se denomina como cosa juzgada fraudulenta. Eso desató el berrinche de la ministra. Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto y así va a aparecer en la sentencia publicada, el proyecto presentado por la ministra fulana, como sucede en todos los casos, ustedes están cambiándolo, no me parece adecuado, lo asumo bajo protesta. Los ministros se enfrascaron en una discusión, pero no hubo argumento que le hiciera cambiar de parecer. La ministra Yasmín Esquivel señaló que las decisiones que aquí se toman no representan la voluntad individual de una persona que presenta el proyecto. Mi discrepancia con esta afirmación estriba en que, tal como lo sostuve en sesión del pasado 26 de noviembre, al discutirse un amparo directo en revisión 6.585-2023, debemos observar la jurisprudencia de este Tribunal Pleno 14-2025, que al rubro señala: acción de nulidad de juicio concluido es improcedente cuando la legislación procesal no la contempla, inclusive bajo el supuesto de proceso fraudulento, ya que a la fecha no existe una ejecutoria con votación suficiente que establezca su interrupción. Por lo tanto, rechazo nuevamente que se pueda despojar a la cosa juzgada de su valor superior previsto en el artículo 17 constitucional. Pese a los argumentos del resto de ministros para suprimir el texto, Batres Guadarrama insistió en incluirlo y lo logró. En la sentencia se deberá mencionar que la mayoría de ministros votaron en contra del cuestionado párrafo. Desde noviembre, la presidenta Sheinbaum rechazó contravenir principio de cosa juzgada. Lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Entonces, hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente ellos son autónomos y ellos pueden decidir con autonomía. Tal parece que en la Corte no prevalece la Constitución ni la ley.
Si no, solo se defiende a toda costa los intereses de quienes los pusieron en las acordeones para llegar al puesto. Y bueno, imagínese usted si se elimina la cosa juzgada, si simplemente la Corte o otras instancias pueden abrir juicios que ya estaban acabados. ¿Qué seguridad jurídica pueden tener las inversiones? ¿Qué seguridad jurídica puede tener usted? No sé, un caso hipotético, imagínese que usted definió un divorcio y que de repente un juez diga, ¿sabe qué? Usted se divorció hace 10 años, pero nosotros consideramos que no, que hay que volver a revisarlo. Es una barbaridad, es una aberración. Lo hace por su agenda personal, Lenia Batres. ¿Por qué? Porque quiso imponer un juicio contra la empresa FEMSA y los demás ministros se lo rechazaron porque ya era una cosa juzgada y entonces ahora está insistiendo con el tema en México e incluso en el exterior. Pero bueno, así están las cosas. Y otra cara del Poder Judicial muy diferente a la que daba a tres la dio la magistrada Celia Maya. Ella es la presidenta del poderoso y nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en su informe de labores esta misma semana, propugnando por la profesionalidad y eficiencia del nuevo Poder Judicial. La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, presentó el informe de los primeros 120 días de actividades de este organismo. Iniciamos las labores de este tribunal desde la letra de la ley, sin precedentes operativos, sin estructuras previamente consolidadas y sin instrumentos plenamente desarrollados. Arrancamos con una estructura mínima, con procesos administrativos en construcción, con recursos presupuestales limitados y con la obligación constitucional de asegurar la continuación inmediata de la función disciplinaria sin generar vacíos de competencia ni afectar derechos en trámite. Señaló que los objetivos del tribunal son claros y que durante estos días de gestión, el organismo recibió y organizó 620 expedientes provenientes de diversas instancias judiciales. Durante estos primeros 120 días, el Pleno celebró 14 sesiones ordinarias y 7 sesiones extraordinarias en las que se analizaron, deliberaron y resolvieron 195 asuntos. Entre septiembre y diciembre de 2025, el tribunal recibió 2.168 quejas y denuncias, lo que representa un promedio de 27.1 asuntos diarios. Durante su presentación, la magistrada adelantó los retos a futuro. De cara al futuro inmediato, el Tribunal de Disciplina Judicial enfrenta retos relevantes. La consolidación del modelo de evaluación del desempeño judicial, la atención sostenida de quejas y denuncias, el fortalecimiento de los mecanismos preventivos y la profundización de la atención ciudadana. Al finalizar, la magistrada Celia Maya reafirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial se compromete a construir una justicia cercana a la sociedad. A la ciudadanía le reiteramos un compromiso claro y directo. El Tribunal de Disciplina Judicial seguirá trabajando para contribuir a mejorar las condiciones de impartición de justicia en nuestro país. Bueno, lo cierto es que el tema de la justicia sigue siendo uno de los mayores impedimentos, un talón de Aquiles para las posibilidades de crecimiento y certidumbre jurídica y democrática del país. Y con el paso de los días se ponen cada vez más de manifiesto las profundas diferencias que comienzan a marcarse dentro del propio Poder Judicial, entre los integrantes de la Corte, más allá de la controvertida elección del año pasado, y también entre personajes como la ministra Lenia Batres, con otros integrantes de la Corte y con miembros del propio gabinete presidencial. Bueno, Jorge, y es que es tan vergonzoso lo que está haciendo Lenia Batres que prácticamente todos los ministros de esta actual Suprema Corte, que ya de por sí fue muy cuestionada, están totalmente en contra de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está desprestigiándolos aún más. Los ministros, la gran mayoría, se están tratando de legitimar, tomando buenas decisiones, y de repente sale esta mujer simplemente con su agenda política a querer revivir juicios
simplemente porque son los que ha llevado. Incluso aunque las decisiones sean controvertidas, por lo menos tienen que ser decisiones que estén apoyadas en la ley y en la Constitución. Pero lo grave es que la cosa juzgada es una violación de cualquier sistema legal. Pero a ver, se supone que el Poder Judicial tiene que ser independiente. No tienes que portarte, si tú eres un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienes que portarte a la altura. No eres un militante político. ¿Quieres ser un militante político? Renuncia a la Suprema Corte y vete a las calles y trabaja con tu base y haz lo que se te dé la reverenda gana, pero no llegues a la Suprema Corte de Justicia simplemente para llevar tu agenda política en donde ni siquiera la presidenta de la República está de acuerdo. Y vamos a otro tema. Esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos se redefinió el nuevo orden geopolítico mundial. Acuerdos de Estados Unidos y la OTAN sobre Groenlandia, la creación de la llamada Junta de la Paz para Gaza, que atenderá los conflictos locales y globales encabezados por el propio Trump, la toma de distancia de los presidentes como Emmanuel Macron y Mark Carney con los Estados Unidos y bueno, mucho más. El Foro Económico Mundial de Davos concluyó oficialmente sus actividades este viernes 23 de enero. Durante estos días históricas de reuniones y ponencias, los líderes buscaron puntos de acuerdo para los momentos difíciles por los que atraviesa el mundo. Entre los puntos más respaldados está el fracaso de la ideología de izquierda radical. Dos conclusiones que podríamos decir son pues inequívocas en este foro económico. La primera es que el capitalismo de libre mercado y la propiedad privada se encumbra de nueva cuenta en la ideología de Occidente y entierra de una vez por todas lo que ha sido esta ideología torcida de la izquierda radical, que el propio presidente Donald Trump hablaba al respecto en su discurso, y no nada más él, muchos CEOs con los que hablé me dijeron efectivamente en esta edición 2026 se entierra a esa ideología torcida de izquierda radical para siempre. Otro aspecto relevante fue la inteligencia artificial y su importancia para las industrias. La segunda conclusión es que la preponderancia de la inteligencia artificial y el cambio y la velocidad que están tomando son inusitados y son transformacionales para todas las industrias. Esta es una elección muy importante para México. Todas las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores tendrían que estar ya abrazando la inteligencia artificial, y el cambio que viene es sumamente importante y además muy veloz. En cuanto al tema político, el director ejecutivo Borge Brenda enfatizó en que el diálogo real nunca es fácil. Requiere paciencia, compromiso y creatividad, pero es realmente necesario. Sometimes we really see strong disagreements. That's okay, because the purpose of the week and the forum's work over the year is to create a trusted space for dialogue. Dialogue is a prerequisite for moving the world forward. If you don't even have a dialogue, you will not see any results. El llamado se debe a los desacuerdos entre los líderes europeos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo por las amenazas arancelarias relacionadas con el intento de su país de adquirir Groenlandia. Sin embargo, cuando Trump se retractó de sus advertencias arancelarias contra Europa y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, se llegó a un acuerdo. Esto generó un cierto alivio en lo que se perfilaba como la mayor ruptura en los lazos transatlánticos en décadas. Para la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el orden mundial actual está cambiando, pero su transformación no es una ruptura, refutando así el argumento del primer ministro canadiense Mark Carney de que está en medio de una ruptura. I think we should be talking about alternatives. We should be identifying much more so than we have probably in the past, the weaknesses, the sore points, the dependencies, the autonomy. But obviously, I take the view that from an economic and from a business point of view, we depend on each other. We have these very strong links. En cuanto a la paz en Gaza, una veintena de jefes de Estado y de Gobierno encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se firmó el acta de constitución de la Junta concebida inicialmente para supervisar su plan de paz, que se pretende ampliar a otros conflictos globales. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it.
Ante un crecimiento económico global y débil y alta deuda, el foro urgió a reconstruir la confianza, fomentar la reglobalización comercial y acelerar la transición climática, mientras se gestiona el impacto laboral de la tecnología. En cuanto a la fragmentación, se propone una reglobalización para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, advirtiendo que los aranceles reducen el crecimiento. Finalmente, la cumbre enfatizó que la cooperación pública-privada es esencial para abordar estos desafíos complejos y asegurar un futuro más inclusivo. Bueno, vamos a otro tema. ¿Sabe usted cuál es la generación que se está portando peor, que se está volviendo más conflictiva en temas de sexo, drogas y rock and roll e incluso de violencia? Pues los mayores de 55 años, los llamados baby boomers. Esa es la historia. La brecha generacional se está redefiniendo. Hoy, los jóvenes son adictos a sus teléfonos, actúan más ansiosos que las generaciones anteriores, pero son mucho menos propensos a consumir sustancias que alteran la mente o a divertirse sin control. Sin embargo, sus abuelos pertenecen a una generación que experimentó con el sexo, las drogas y el rock and roll. Y lo curioso es que a medida que se hacen mayores, no abandonan sus viejos hábitos. Según un análisis de The Economist, la generación Baby Boomer, los nacidos entre 1946 y 1964, está redefiniendo el envejecimiento al mantener hábitos de consumo de drogas y alcohol y convirtiéndose en lo que algunos denominan una nueva generación problema, debido a la presión sanitaria y social que generan. Los datos muestran que muchos adultos mayores han decidido trasladar a la jubilación los hábitos de exceso que marcaron su juventud, inaugurando una etapa de la vida caracterizada por el consumo, el riesgo y la búsqueda constante de placer. El consumo de alcohol es un ejemplo claro. En Estados Unidos, el porcentaje de jóvenes adultos que consumen alcohol ha caído de forma sostenida en las últimas 2 décadas. En cambio, entre los mayores de 55 años, el consumo ha aumentado. Más preocupante aún es el aumento en el consumo de drogas duras. En España, por ejemplo, el uso de cocaína entre personas de 55 a 64 años se multiplicó en apenas 15 años. En el Reino Unido, adultos bien entrados en sus 50 y 60 años están retomando el consumo en festivales y eventos sociales, muchas veces con menos precauciones que los jóvenes. Según los expertos, esto se convertirá en un problema de salud pública, porque ahora muchos adultos mayores también enfrentan mayores riesgos médicos asociados a estos excesos. The Economist explica que hay un aumento significativo en las conductas sexuales de riesgo entre adultos mayores. Las enfermedades de transmisión sexual, tradicionalmente asociadas a jóvenes, han crecido de manera acelerada entre los adultos mayores. Además, The Economist señala que esta generación tiene dinero para cometer excesos. Los baby boomers son en promedio la generación más rica de la historia. Son propietarios de viviendas, tienen ahorros y en muchos casos, pensiones relativamente sólidas. Esta estabilidad económica les permite financiar un estilo de vida activo y hedonista en la jubilación. Pero según señala el estudio, pese a su riqueza y libertad, esta generación es más pesimista y emocionalmente frágil, pues son más propensos a reportar insatisfacción con la vida, ansiedad y depresión que generaciones más jóvenes, a pesar de que muchos llevan una vida de excesos. ADN Noticias. Bueno, no se metan con los baby boomers, la generación Z, los millennials, todos se meten con nosotros, los baby boomers, que bueno, en última instancia fuimos, para bien o para mal, los que construimos el mundo actual. Pero lo que dice este reportaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque se vive más años, hay mayores recursos y la gente hace lo que había dejado de hacer cuando pasó su juventud. Bueno, pero como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver varias películas, pero hay 3 que se han llevado buena parte de la mayoría de las nominaciones para el Oscar y que en México, si no vuelven a ponerlas en los cines, se pueden ver en los sistemas de streaming. La más nominada al Oscar, con 16 nominaciones, es una película que aquí le habíamos recomendado ya hace varios meses,
de forma muy amplia, pero que pasó casi desapercibida en nuestro país. Se llama Pecadores y la verdad es una película sensacional. Cruza la historia de la música del blues, los artistas, con la discriminación, con un thriller muy denso y hasta con vampirismo. Es un gran guión con buenísimas actuaciones. Otra película con 9 nominaciones, y es todo un orgullo decirlo, es Frankenstein, de ese gran director mexicano que es Guillermo del Toro. Y la tercera es una batalla tras otra de este magnífico director que es Paul Anderson Thomas, con Leonardo DiCaprio en plan estelar y con una actuación como actriz de reparto de Teyana Taylor, que es fabulosa. Pero no son las únicas, hay muchas muy buenas películas este año ahí en los Oscar que demuestran que el cine sigue estando mucho más vivo de lo que algunos suponen y que la combinación del cine para pantalla grande con el producido para streaming al final no es tan mala como algunos creen. Que oír hablando de la película Pecadores, hay que escuchar su banda sonora, es buenísima, con temas nuevos, con temas históricos del blues como Robert Johnson, Albert King, B.B. King, entre muchos otros, incluyendo músicos, algunos poco conocidos, pero con una enorme calidad. La verdad es que de las mejores bandas de sonido que se pueden imaginar. Están ahí en disco, está también en streaming, lo puede escuchar en muchos ámbitos. ¿Qué leer? Un libro del periodista español Marc Marginedas, que es fantástico, es absolutamente actual, es un gran reportaje. Se llama Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Un libro que desnuda al régimen de Putin y su forma de actuar. Ojo, hay un capítulo del libro que se titula Lo que busca Rusia en México, que es imperdible. Y desnuda también las relaciones de varios personajes de la 4T, sobre todo el sexenio pasado, pero que siguen presentes en este con el régimen ruso. Entre ellos Jesús Ramírez, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña. Lea este libro, Viviana, de Rusia contra el mundo, porque vale muchísimo la pena. Pues bueno, ahí están las recomendaciones, no hay que perdérnoslas y por supuesto fin de semana a pasarla bien, a disfrutar la vida, a gozarla y el próximo lunes lo esperamos aquí en punto de las 11 de la noche en Todo Personal. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche, Jorge. Muy buen fin de semana, Viviana, muy buenas noches a ustedes también y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.